Hola, hola, querida comunidad del rubro alimentario. Mi nombre es Karen, ingeniera de alimentos, y hoy te voy a mostrar cómo funciona una de las herramientas más completas para la automatización del desarrollo de etiquetado nutricional. Te voy a ejemplificar con algunos productos y espero que el que tú estés desarrollando en estos momentos se encuentre dentro de estos ejemplos. Antes de comenzar, quiero que tengas en cuenta que tienes que conocer a la perfección tu receta y tener todo lo más estandarizado posible, para que podamos colocar los datos correctos y para que el software trabaje con los resultados que corresponden. Ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a trabajar en el desarrollo del etiquetado nutricional de un pan. Vamos con lo siguiente. Lo primero que debemos hacer es colocar el nombre. Siempre tú tienes que considerar un nombre que sea genérico, no el nombre de la marca, ¿sí? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, pan de masa madre con semillas de sésamo. ¿Ya? Vamos a trabajarlo así. Bien. Nos vamos a la parte de los ingredientes y los aditivos y vamos a hacer la búsqueda de todos los ingredientes que tú ya tienes estandarizados. O sea, esa es tu receta. Aquí, idealmente, trabajarlo por batch. O sea, si tú tienes una producción de 50 kilos, mete aquí la receta de la producción de 50 kilos. No hagas cálculos por unidad porque el software hace eso. O sea, vas a estar haciendo una tarea adicional que la verdad no es necesaria. Así que dejémosle esa tarea al software. Bien, entonces vamos a colocar, por ejemplo, harina de trigo. Bien, vamos a colocar cantidad, supongamos, vamos a utilizar 1 kilo. Vamos a colocar masa madre, que básicamente la masa madre en teoría ya viene preparada, ¿cierto? Aquí tenemos natural y otra que es deshidratada, vamos a utilizar la natural. Supongamos que de esto vamos a utilizar 50 gramos, entonces vamos agregando. Fíjate que aquí, cuando yo voy a buscar el ingrediente, si yo por ejemplo le voy a agregar el sésamo, semilla de sésamo tostado, semilla de sésamo negro, vamos a aplicar el sésamo tostado. Si tú pones solo sésamo y le das Enter, él te lo va a dejar así. Y tú vas a colocar la cantidad y lo vas a agregar y se te va a agregar. Pero aquí te va a decir faltan algunos datos. Porque cuando tú seleccionas el ingrediente, o sea, cuando tú lo escribes, tú tienes que seleccionar el ingrediente. Entonces, vamos a utilizar semilla de sésamo tostado. Lo seleccionas, validas que el nombre esté correcto, ¿cierto? Aquí no puedes cambiar nada. No puedes, por ejemplo, colocar vegano. Eso no se puede hacer porque el sistema no va a entender a qué producto se está refiriendo porque ese no está en la base de datos. Entonces, no modifiquen eso. Solamente seleccionan y agregamos la cantidad. Supongamos que vamos a utilizar 300 gramos de sésamo. Vamos a utilizar aceite. Aceite, por ejemplo, de linaza. Ya vamos a utilizar 300 gramos de aceite. Otra cosa que tienes que considerar es que si tú la receta la tienes escrita en ml, tienes que pasarla a gramos. Si tú tienes 100 ml de aceite, me vas a pesar esos 100 ml para que lleguemos al gramaje del producto estandarizado, ¿cierto? O sea, que todos estén en gramos. Vamos a aplicar sal. Vamos a aplicar, por ejemplo, 150. Vamos a trabajar con valores enteros, ¿ya? O sea, valores fáciles de sumar. Ya. Supongamos que ahí ya tenemos todos nuestros ingredientes. Vamos a la segunda parte, que corresponde a los alérgenos. Yo primero voy a elegir los alérgenos presentes en el producto. Por ejemplo, aquí vamos a tener gluten, porque tenemos harina. Vamos a tener... creo que ninguno más en este caso, porque tenemos aceite de linaza, semillas de sésamo y nada más. ¿Cuáles serían los alérgenos presentes en el lugar de elaboración? Supongamos que tú, en la misma línea, además de producir pan de masa madre, estás produciendo mermelada o estás produciendo pasta de maní. Entonces ahí tú vas a elegir, por ejemplo, el maní, o en el caso de una mermelada, si utilizas uva, vamos a colocar sulfitos, por ejemplo, que es muy común que las uvas contengan eso. Entonces, selecciona todo. O si trabajas con otros productos de pastelería, evidentemente vas a trabajar con huevos, vas a trabajar con leche. Entonces,
todo me lo vas a colocar aquí en los alérgenos presentes en el lugar de elaboración. No es necesario que repliques lo mismo que si, por ejemplo, yo en el producto tengo gluten, no es necesario que tú vuelvas a colocar gluten acá, ¿sí? Bien. Supongamos que solamente elaboramos pan de masa madre y ese es el único alérgeno que tengo presente en el producto. Vamos con el rendimiento. El rendimiento se refiere a la cantidad de producto que sale luego de horneado. Tú cuando metes un producto crudo al horno, va a pesar, ¿cierto?, lo que te va a pesar la sumatoria de todos los ingredientes en crudo. Pero cuando tú sacas ese pan del horno, no va a pesar lo mismo, porque en el proceso de horneado, de cocción o de reducción, el producto va a perder agua y por ende va a perder peso. Aquí tú tienes dos alternativas. O me pesan los productos, que ojo, si tú estás metiendo un batch completo al horno, o sea, estás metiendo 50 panes, no me vayas a pesar solamente uno después de que lo saques del horno. Tienes que pesar los 50. Entonces, para evitar eso, si tú tienes una producción muy grande, para evitar eso, yo te recomiendo trabajar con un factor que es el factor de 0,9, que básicamente pensar que la pérdida de humedad puede ser alrededor del 10%, ¿sí? Eso solo en el caso de que no puedas pesar los productos. Pero si estás elaborando un pan y es solo uno, entonces tú tienes la receta y sabes el peso de ese pan y lo puedes sacar luego y pesarlo, perfecto. Si logras hacerlo fácil, perfecto. Bien, entonces sumamos todos los ingredientes que aquí tengo, ¿cierto? Harina de trigo 1000, semilla de sésamo 300, aceite de linaza 300, ahí tenemos 1600, la sal 100, ahí tenemos 1700 y de masa madre natural de cultivo tenemos 50. Entonces aquí tenemos 1750 gramos. Esos 1750 gramos yo aquí voy a calcular, vamos aquí a la calculadora, 1750 por 0,9, que eso va a representar al 90% de rendimiento, ya porque perdimos el 10% de agua. Ojo que las pérdidas solamente, el tema del rendimiento solamente tiene que ver con la pérdida de agua, no con el resto que te quedó en la bandeja o no con, supongamos, te quedó muy poquitito y en verdad no tenía sentido hacer un pan, ¿cierto? Sino que te hiciste algo como para ti. No, no ese es el tipo de rendimiento al que me refiero, sino que a la pérdida de humedad del producto en el proceso de cocción. Bien. Y me da, si yo multiplico esos 1750 de producto crudo por 0,9, me da 1575 y ese es el valor que yo voy a colocar aquí, 1575. ¿Sí? Unidades de medida, por supuesto, en gramos. Le damos siguiente. Aquí vamos a colocar el modo de uso preparación, que en este caso es consumo directo, ¿cierto? Porque el producto, a no ser que venga el producto congelado. Y si tú estás elaborando un producto congelado, aquí obviamente el rendimiento va a ser el 100% porque no hay una pérdida de humedad. Y en el nombre tú me vas a colocar que el producto es congelado porque eso es tremendamente relevante. Pero bien, pensemos en que el producto de horneado. Consumo directo, condiciones de almacenamiento, almacenar en un lugar limpio, fresco y seco. Y pueden agregar y protegido de la humedad. Y protegido de la humedad, ¿cierto? Para que el producto no tenga hongos. Plazo de duración, 10 días, ¿cierto? A partir de la fecha de elaboración. Ahora bien, a partir de la fecha de elaboración. ¿Cómo yo sé? Esta pregunta me llega siempre. ¿Cómo yo sé cuánto me dura el producto? Bueno, una de las cosas que yo siempre recomiendo es hacer un análisis empírico, básicamente. O sea, tú conoces a la perfección tu producto. Tienes una estimación de tiempo en tu cabeza porque hay productos que son similares. Entonces tú ya más o menos sabes que un cake dura 8 días, qué sé yo, hasta que empieza a ponerse como seco. Ya tú más o menos estimas. Pero no nos quedemos solo con la estimación o con lo que creemos, ¿cierto? Sino que podemos entrar a hacer muestras, o sea, dejar en estudio varios panes, ¿cierto? Para poder tú determinar a ciencia cierta cuánto es el tiempo que dura. Y este estudio básicamente tiene que consistir en la evaluación de sabor, de aroma, de textura. O
sea, todos esos parámetros son importantes para definir la calidad de tu producto. No es aquí solo que te salga hongo en el producto y ya esto se echa a perder. No, sino que hay cosas que el pan comienza a perder antes del hongo y ahí ya no hay remedio, ¿cierto? Ahí se corta el estudio. Bien, contenido neto, supongamos que vendemos en formato de kilo, agregamos aquí 1000 gramos. Tamaño de la porción, si tú no sabes cuánto es el tamaño de una porción del pan, aquí aparece un simbolito de pregunta donde puedes descargar una plantilla de referencias de porción. Yo aquí puse 100 porque es como el valor general y lo conozco, ¿cierto? Pero puede estar entre 100 o 150, eso puede variar. O sea, idealmente que la referencia que yo coloco acá, tú consideres un 30% de margen, ¿cierto?, para asignar el tamaño de la porción. Entonces vamos a suponer que aquí el tamaño son 100 gramos. En el equivalente de porción, aquí fíjate que hay dos columnas, equivalente de porción y fracción equivalente. ¿Qué sucede? El equivalente de porción se refiere a cómo se mide ese 100 gramos, ¿cierto? Porque una persona dirá, bueno, si el pan viene cortado es fácil, es una unidad o dos rebanadas. Pero si el pan viene completo, ¿cómo yo mido cuántos son 100 gramos? Entonces, la equivalencia de porción es una referencia para que el cliente pueda medir realmente la porción. Esto pueden ser unidades, pueden ser tazas, cucharada, trozo. Entonces yo aquí voy a colocar que la equivalencia de porción corresponde a 2 trozos, por ejemplo. Vamos a colocar, o 2 unidades, ¿ya? 2 unidades, de 2 rebanadas. Ahora, si por ejemplo tú defines que no, que yo quiero que la referencia de porción sea una rebanada y media, yo aquí pongo una y aquí recién voy a utilizar la fracción, que es la columna que está al lado de equivalencia. Entonces aquí yo selecciono y medio, ¿cierto? Entonces ahí me va a dar que la porción equivale a 1,5 unidad. En este caso unidad no es, la verdad, porque el contenido neto, espérame que se me movieron ahí. El contenido neto, o sea, es un pan que estamos vendiendo completo. Entonces aquí yo diría que es 1,5 trozos, ¿ya? Unidades sería cuando el producto viene dividido en unidades. Cuando son galletas, ya, la porción son 3 unidades. Entonces la gente, el cliente, ¿cierto?, puede saber cuántos son 3 galletitas. ¿Cuánto sería la porción? Porciones por envase, lo calcula automáticamente. Le damos siguiente. Aquí colocamos la información de la empresa, razón social. Vamos a colocar la dirección de la empresa. En lo posible aquí tratar de ser lo más acotado. O sea, no colocar, por ejemplo, Chile, porque aquí ya te pregunta si el país de origen es Chile, o si la resolución sanitaria es muy extensa, yo te recomiendo utilizar, por ejemplo, resolución exenta, que es como la abreviación. Vas a colocar el número, en la fecha, vamos a colocar, por ejemplo, no vamos a colocar el año completo, sino que podemos colocar, supongamos, el año 2022, lo vamos a colocar como 22. Contacto y ya. Tienes que llenar toda la información, ojo con eso. Vamos a elegir el tamaño, nos vamos a quedar con esa pequeñita. Ya, y aquí viene lo interesante. La vista previa es lo que nosotros vamos a generar cuando pinchemos el botón generar etiqueta. Si aquí tú tienes algo malo, la etiqueta que se va a generar también va a estar con ese error. Así que revisa, sé muy cuidadoso. De todas maneras, en los correitos que nosotros enviamos también un manual para que tú puedas revisar la etiqueta y para que tú puedas fijarte en todos los aspectos, ¿cierto?, de evaluación. Entonces, bien, revisemos que estén todos los ingredientes, ¿cierto? El software se encarga de ordenar los ingredientes de mayor a menor. Aquí tú no puedes editar eso a no ser que vayas a la receta y cambies la cantidad, pero no tiene sentido, ¿cierto? Porque así es tu receta. Bien, me puso los alérgenos, la preparación. Hay información que aquí yo no coloqué. Ojo, producido en, y me aparece una raya aquí. Entonces yo vuelvo y completo esta celda y le damos siguiente y ahí sí me aparece. O sea, tú puedes retroceder para hacer cambios, ¿sí?
Bien, aquí los valores, fíjense acá la porción, 1,5 trozos, ya que equivalen a 100 gramos. Están los datos, están los sellos alto en, ¿cierto? Porque agregamos aceite y agregamos sal, así que corresponden. Y ya cuando esté perfecta la etiqueta, tú le das a generar. Bien, ¿dónde se queda esa etiqueta? Porque aquí me va a generar el formato, ¿cierto? Imprimible, que sería el PDF. Yo después puedo ir aquí donde dice mis recetas. Si no puedes ver esta parte es porque tu pantalla probablemente tiene mucho zoom, así que ahí tienes que apretar control menos para que puedas ver este apartado de mis recetas. Entonces, aquí te va a quedar tu receta. Yo no la he generado, por eso no me aparece acá, pero te va a quedar aquí y tú puedes replicar esa etiqueta o descargarla. Si es que se te perdió en la computadora la primera vez que la descargaste, puedes aquí volver a descargarla. No puedes volver a generarla, ojo con eso, no puedes, cuando ya la generas, no puedes cambiar nada, o sea, ya está generada. Si te equivocaste, no revisaste bien, lamentablemente perdiste esa etiqueta. Ahora, si tú quieres elaborar un pan de masa madre con semillas de linaza, ¿cierto? Porque tú tienes variantes. Entonces, lo que voy a hacer aquí es duplicar esa receta del pan de masa madre con semilla de sésamo, de tal manera que yo en la receta solo vengo y cambio lo que tengo que cambiar. O sea, cambio el sésamo por linaza. Quizás las cantidades cambian, el rendimiento cambie, ¿cierto? Pero hay información que no va a cambiar, como la información del producto o la información general. Entonces ahí te ahorras muchísimo tiempo de estar digitando nuevamente toda la información.